Ahí está. ¿Sí? Entonces, les ponía, ¿no? Todos los datos, el rango, el valor de K y la amplitud. Hasta aquí habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Y después nosotros habíamos empezado a llenar nuestra tabla, ¿no es cierto? Empezamos a llenar lo que es aquí el intervalo que habíamos ya nosotros calculado, ¿sí? La marca de clase, ¿se acuerda que la marca de clase o mi dato que es igual al intervalo, ojo, a la suma del límite superior más el límite inferior sobre 2, ¿sí? Y después de que haya el primero, lo único que hago es sumar la amplitud, ¿ya? Las frecuencias absolutas, lo único que hacíamos era ir viendo cuántos de mis datos están entre 13 y 14. ¿Qué datos están entre 13 y 14? Contaba y ponía aquí los valores. Por ejemplo, entre 13 y 14, ¿qué datos están? Hay el 13, 1, 14, 2, 3 y 4. 4 datos que están en este intervalo, entonces mi frecuencia absoluta 4. Entre 15 y 16, ojo, no le tome en cuenta el 15, ¿por qué? Porque el 15 está abierto. Entre 15 y 16, ¿cuántos datos hay entre 15 y 16? ¿Por qué no digo 17? Porque 17 está abierto. Entre 15 y 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos, ¿sí? Y así voy sacando mis frecuencias absolutas. Mi frecuencia acumulada, nuevamente, ¿sí? Voy sumando, ¿no? El primer dato lo copio y los siguientes datos voy sumando, ¿no? Para la segunda posición, sumo las dos frecuencias absolutas. 4 más 9, 13. Para el siguiente, 4 más 9 más 3, 16. Y así voy sumando, ¿no? Y tengo mis frecuencias absolutas, ¿sí? Ahora, tengo lo que es el XY por FI. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para sacar mi promedio, porque el promedio que es igual al sumatorio del XY por FI sobre N. Entonces, multiplico la marca de clase o mi XY por la frecuencia absoluta. 4 por 14, 56, 9 por 16, 144, etcétera, y me da un total de 336. 336 dividido para 20 me da el valor del promedio, ¿sí? Y llegamos hasta el promedio que era 16.8. Hasta ahí vimos la última clase, ¿sí? Vamos a completar nuestra tabla porque nuestra tabla va hasta el cálculo de la desviación estándar, ¿sí? El cálculo de la desviación estándar, ¿sí? Hasta el cálculo de la desviación estándar. Ya, vamos. Y es más, tenemos que ver nosotros cálculos de, sí, percentiles, deciles y cuartiles. Sí, hasta ahí se acaba. Ya, vamos entonces. Vamos entonces, ahorita sí, calculemos en cambio, en este caso hasta la desviación estándar. Listo. Para la fórmula de la desviación estándar, yo tengo lo siguiente. La fórmula de la desviación estándar, usted tiene en la página 99, ¿sí? Y la fórmula de la desviación estándar es el sumatorio del FI por XI menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Usted tiene esa fórmula, ¿no? Cálculo de la desviación estándar, ¿sí? Yo le voy a poner la fórmula que nosotros tenemos en esta parte. Esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar para la desviación estándar. El sumatorio de XI menos el promedio al cuadrado y todo eso multiplicado por la frecuencia sobre N, ¿sí? Para la desviación estándar, raíz cuadrada de eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesito primero. Lo primero que voy a necesitar es sacar el XI menos
el promedio. Y eso elevar al cuadrado. XY menos el promedio y eso elevar al cuadrado. Entonces aquí voy a poner una siguiente tablita, una siguiente, como es, especificación que sería XY, ¿no es cierto? Menos el promedio. A ver, permítanme, déjenme ponerle como ecuación. Insertar ecuación y tendría yo lo siguiente, entre paréntesis. No, primero al cuadrado. Entre paréntesis. ¿Ya? Listo, entonces tendría XY menos el promedio y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Listo. Entonces tendría que sacar eso, ¿no? Ojo, mi dato menos el promedio y elevado al cuadrado. Vamos viendo. Mi dato, ¿cuánto sería el primero? 14 menos mi promedio, que sería 16.8, y eso elevado al cuadrado. Rapidito en la calculadora. Veamos. Rapidito hagamos eso en la calculadora. A ver, calculadora. Hagamos de una vez la fórmula, que sería 14 menos el promedio, que sería 16.8, 16,8, y todo eso elevado al cuadrado. Ya, perfecto. Ya, la respuesta me queda 7.84, ¿no? 7,84. 84. ¿Ya? Del siguiente igual. ¿Qué tendría que restar? 16 menos 16,8 y elevado al cuadrado, ¿no? Eso me quedaría 0.64. 0,64. ¿Ya? El siguiente, ¿qué tendría que restar? 18, mi dato, 18 menos el promedio y elevado al cuadrado. Es decir, en este caso, 18 menos 16.8 elevado al cuadrado me da 1.44. ¿Ya? El siguiente dato, ¿cuál es? 20 menos mi promedio elevado al cuadrado. 20 menos 16,8 elevado al cuadrado me da 10.24. 10,24. Y el siguiente dato sería 22 menos mi promedio elevado al cuadrado, ¿no? 22 menos 16.8 elevado al cuadrado me da 27,04. ¿Ya? Perfecto. Ya tengo mi XY por FI. Mi XY menos X menos mi promedio elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesito yo? Este valor de aquí multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, este dato de aquí, en otra casilla, control C. O si quiere, le podíamos haber hecho directo. ¿Sí? Si quiere, le podíamos haber hecho directo. Es decir, toda esta de aquí, todo esto, directo. Vamos de mejor directo. Y esto por FI. Por FI. Y hagámosle directo mejor para no estar ocupando más espacio. Ya después le arreglamos esto, no hay problema.
¿Ya? ¿Ya? Y esto multiplicado por FI. ¿Cuánto vale FI? Por 4. ¿Ya? Entonces me quedaba 7.84 por 4, 31.36, ¿no? 31.36. ¿Ya? Siguiente dato sería 0.64 por 9. Me da 5.76. 5,76. Obligado tiene que utilizar calculadora aquí, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? 1.44 por su frecuencia absoluta. 1.44 por la frecuencia absoluta, que es ¿cuánto? 3. Le da 4.32. Gracias. 4,32. El siguiente, 10.24 por la frecuencia absoluta. 30.72. 30.72. 30,72. Y el último dato es por 1, así que quedaría lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, entonces, el sumatorio de todo esto, ¿cuánto me quedaría? 30,72 más 27.04 más 4.32 más 5.76 más 31.36 me da 99.2. 99,2. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Ya, 99,2. Perfecto, gracias. Ahora vamos a hallar nuestra desviación estándar. Entonces, nuestra desviación estándar, ¿sí? Tenemos esta letra sigma, ¿sí? Insertar símbolo. Letras griegas. Encuentro la letra griega. No encuentro la letra griega. Está por acá nomás. Ya nada. Pongamos de esta, digamos que es la letra ya. Encuentro la letra griega que es la que es de la letra sigma. Digamos que se parece a esa ya. Ya, entonces, esta sería igual a la raíz cuadrada en este caso, mi sumatorio que es 99.2, 99,2,
dividido para n que vale. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? 20. ¿Ya? Entonces, esto es igual. Me quedaría 99. 96. La raíz cuadrada de eso. Sí, profe, 4.96. 2.22 sería. 2,22. ¿Sí? Claro, sería 4.96 la división. Raíz cuadrada de eso, 2.22. ¿Sí? Y así calculo la desviación estándar. ¿Sí? Mire, de esta tabla, que usted prácticamente la tiene que armar, le calcula la desviación estándar. Por eso en la prueba es algo facilito. En la prueba yo le doy, ojo, en la prueba yo tranquilamente le puedo dar solo una base de datos, así, y le digo que en cada ejercicio, en cada ítem, le digo yo, a ver, halle el promedio. ¿Qué tiene que hacer para hallar el promedio? Completar la tabla. ¿Sí? Le digo primero, complete la tabla y halle el promedio. Completa la tabla y halla el promedio. ¿Sí? Completa todo esto y halla el promedio. Y obviamente usted me tiene que subir la tabla llena, la tabla hecha. Completa la tabla y halla el promedio. ¿Sí? Listo. Halla el promedio y de ahí le digo en otro ejercicio, con los mismos datos de la tabla anterior, ¿sí? Hallar la desviación estándar. ¿Qué tiene que hacer para hallar la desviación estándar? Esta parte de aquí. XY menos el promedio al cuadrado por FI. ¿Qué voy a restar? XY 14 menos mi promedio. Si usted saca mal el promedio, se acabó su ejercicio. 14 menos mi promedio que era 16.8. 14 menos 16.8 elevado al cuadrado y eso multiplicado por la frecuencia absoluta que es 4. Si usted pone mal la frecuencia absoluta, se acabó su ejercicio. Y va sacando todos estos valores hasta que me saque el total. Con este dato de aquí, utilizo la fórmula. ¿La fórmula qué es? El sumatorio, que sería 99.2, dividido para n, que es el total de datos o la suma de todas las frecuencias absolutas, raíz cuadrada de ese valor. Y tengo la desviación estándar, ¿sí? Para el cálculo de la varianza, ojo, esto es desviación estándar. Desviación estándar. Para el cálculo de la varianza, ¿sí? Para el cálculo de la varianza, voy a ponerle aquí como parte, aquí voy a ponerle desviación estándar, ¿ya? Aquí voy a poner lo que es la desviación estándar. Desviación estándar. Otros libros también le conocen como desviación típica. Estándar. La desviación estándar. ¿Sí? O desviación típica también le conocen. ¿Ya? Tenemos la fórmula de la desviación estándar. Aquí tengo lo que es el promedio. ¿Sí? Aquí tengo lo que es el promedio. ¿Ya? Desviación estándar tengo lo que es el promedio, ¿no? Y vamos ahora con la varianza. Vamos al cálculo de la varianza. El cálculo de la varianza no es nada complicado. De hecho, si yo calculo primero la varianza, la desviación estándar, solo es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué?
Porque la varianza es la misma fórmula de la desviación estándar, pero sin la raíz cuadrada. Listo, mire, esta es la fórmula de la varianza en cambio. Mire, es la misma de la desviación estándar, pero sin la raíz. ¿Sí? Aquí le falta X por FI, ¿no? Aquí es por FI. Sí, aquí me falta solo por FI. Aquí. He cortado de más. Ya. Entonces, mire. Acá voy a dejar de compartir. Listo, aquí. Ya. Entonces, vamos viendo, ¿ya? Entonces, aquí solo me falta poner por FI, ¿no? Es lo mismo de acá arriba, solo que quitada la raíz, ¿sí? Sumatorio del XI menos promedio al cuadrado por FI sobre M. Entonces, es facilito. Para sacar la varianza, aquí va a ser igual la varianza. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Insertar. Ecuación. ¿Sí? Para el cálculo de la varianza, lo único que yo voy a tener es lo siguiente, mire. Solo este valor de aquí, que sería 99.2 dividido para 20. ¿Ya? Acá abajo el cálculo de la varianza. 99.2 dividido para 20. Nada más. Sin la raíz. ¿Ya? Y esto me da como respuesta igual 99.2 dividido para 20. Ahora sí, ¿cuánto salía? 4.96. Perfecto, 4.96. 4,96. Listo. ¿Ya? Y ese es el cálculo de la varianza. ¿Sí? Pues mire, aquí está todo, ¿no? Mire, promedio, desviación estándar y varianza. ¿Sí? Entonces solo necesito yo una tabla de este tipo. ¿Sí? Y está resuelto todo mi ejercicio. ¿Ya? Perfecto. Preguntas. ¿Sí? Con eso hallo todos mis datos. Preguntas, por favor. Perfecto, entonces. Igual, este video va a estar subido en la plataforma para que usted pueda, este y el de la clase anterior, ¿no? Para que usted pueda revisar, ¿sí? Con todos estos datos, entonces yo voy sacando mis... Ya, perfecto. Ahora, nuevamente, hagamos el cálculo de la mediana y de la moda, ¿sí?
Hagamos del cálculo de la mediana y de la moda. Saquemos, con esto mismo, saquemos la mediana y la moda. De esta misma tabla de datos, ¿ya? De la que nosotros generamos, saquemos la mediana y la moda. ¿Ya? Vamos. Saquemos la mediana y la moda. Vamos a ver. Entonces, pongamos para el cálculo de la mediana. Recordemos, ¿sí? Recordemos el cálculo de la mediana. A ver. La fórmula de la mediana, nosotros teníamos que para hallar la mediana, voy a copiar esta tabla, le voy a poner acá abajo. Copiar. Voy a ponerla acá abajo para poner el cálculo de la mediana. Listo ya. La misma tabla vamos a utilizar para hallar el cálculo de la mediana y la moda. Listo. Para hallar la mediana, acordémonos para hallar la mediana, ¿sí? Para el cálculo de la mediana, ¿qué es lo que necesitábamos? Primero, lo que necesitamos es, la fórmula de la mediana es límite inferior. Listo. La fórmula de la mediana, ME igual. ¿Ya? Tenemos lo que es el límite inferior más, ¿sí? N sobre 2, que es la posición, la mediana, N sobre 2, ¿sí? Menos la frecuencia acumulada anterior, ¿no es cierto? Frecuencia acumulada anterior. Menos la frecuencia F a menos 1. La frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta y eso multiplicado por la amplitud. Y esto por la amplitud. Por la amplitud, ¿no? Y eso multiplicado por la amplitud. ¿Sí? Esa era mi fórmula, ¿no? 4.51. Ya le revisamos. 99.2 dividido para 20. A ver, 99.2 dividido por 20. 4,96 dice. Déjenme ver acá. ¿Ya? Vamos aquí entonces. La mediana. Listo entonces. ¿Qué es lo que necesito primerito para el cálculo de la mediana? Lo que yo necesito primerito es el valor de la posición, es decir, n sobre 2. Vamos a hacer el cálculo de n sobre 2 y yo tendría lo siguiente entonces. Entonces, n sobre 2 igual, ¿cuánto vale n sobre 2? N vale 20, ¿sí? 20 dividido para 2 y me quedaría ¿cuánto? 10, ¿no? ¿Sí? N sobre 2 vale 10. Listo. N sobre 2 de valor 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En las frecuencias absolutas voy a ubicar el primer valor mayor a 10. ¿Listo? En las frecuencias absolutas, el primer valor mayor a 10. Entonces, vamos a ubicar el primer valor mayor a 10. Tenemos en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ya, aquí. Listo. Vamos a subrayar de color todito. Bien, todito esta fila, ¿no es cierto?
Listo, todita esta fila de aquí. Me di foco. Ya, listo. Aquí. En esta fila de aquí, tengo mi primer valor mayor a 10. Listo. Ahora, vamos con todos estos datos. Límite inferior, entonces, vamos a copiar aquí. Control C. Control V. Límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 15 más n sobre 2 que ya calculamos que vale 10 menos la frecuencia acumulada anterior. Perdón. La frecuencia acumulada anterior, 4, sobre mi frecuencia absoluta, que sería 9, y multiplicado por mi amplitud. ¿Cuál es mi amplitud? 2. ¿Ya? Listo, resolvemos entonces. La mediana es igual a 15 más 10 menos 4, 6. Dividido para 9, ¿y eso por 2? 1.33. 1,33. Entonces, mi mediana ha sido igual a 16.33. 16,33. Nos volvemos a conectar enseguida, ¿no? 16,33. ¿Sí? Ese es el valor de mi mediana. ¿Sí? Esto ya vimos en clases anteriores. ¿Ya? Entonces tenemos el cálculo de la mediana. Vamos ahora a hacer el cálculo de la moda. Y nuevamente a copiar. Más acá abajito. La misma tabla y voy a hacer ahora el cálculo de la moda. Vamos a bajarle más. Vamos a hacer el cálculo de la moda. Listo, entonces. Para el cálculo de la moda, la fórmula casi es exactamente la misma, solo hay unas pequeñas variaciones. Control C. Control V. ¿Ya? Para el cálculo de la moda, en cambio, yo tengo lo siguiente. Límite inferior, ¿sí? Lo que cambia aquí es que voy a tener un solo dato, que es D1. D1. Y acá abajo voy a tener lo que es D1 más D2. ¿Sí? D1 más D2. Y todo eso por la amplitud. ¿Ya? D1 más D2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular ahorita? El valor de D1 y D2. ¿Sí? Lo primero que tenemos que calcular. El valor de D1, ¿ya? Y D2. Recordemos que D1 a que es igual. D1 es igual a la frecuencia absoluta, Fi, menos la frecuencia absoluta anterior. Fi menos 1. Perdón, sería así. Fi menos 1. ¿Ya? Como de acá también.
FI menos FI menos 1, ¿sí? Y para, ¿sí? El valor de T2, ¿sí? El valor de T sub 2, en cambio, es igual a FI menos la frecuencia absoluta posterior, FI más 1. ¿Ya? Listo. Listo, entonces. Vamos allá. Ahora, lo que yo necesito hallar es cuál de las frecuencias que están aquí voy a utilizar. ¿Sí? Porque aquí tengo varias frecuencias. Tengo el 4, tengo el 9, tengo el 3, el 1. ¿Cuál de ellas es la frecuencia que voy a utilizar? Como es moda, obviamente voy a utilizar la frecuencia o voy a ¿quién es Benjamín Pilataxi? Vean. Tengo ni idea. Como es moda, entonces voy a ubicarme en donde esté la mayor de las frecuencias, ¿sí? Puede coincidir, no hay problema, ¿sí? Si coincide, todo esto ya, listo. En esta fila de aquí. En esta fila de aquí voy a tener todos mis datos, ¿ya? En esta fila de aquí. Porque es la que tengo mayor frecuencia, ¿sí? Es la que tengo la mayor frecuencia. Listo, entonces, vamos aquí. Para el primer dato, entonces, esto sería igual. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta? 9. 9 menos. Esto sería igual a 9 menos. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta anterior? 4. Y esto me da como respuesta 5. Entonces, D1 ha sido 5. Vamos con el valor de D2. Igual. Nuevamente, mi frecuencia absoluta, 9, menos la frecuencia absoluta posterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta posterior? 3. Y esto me da como respuesta 6. ¿Ya? Y esos datos voy a reemplazar aquí en mi fórmula. ¿Sí? Control B. ¿Ya? Entonces, límite inferior, ¿cuánto va a valer? 15 más D1, que en este caso vale 5 sobre D1 más D2, que sería 5 más 6, ¿no? Por la amplitud, que en este caso la amplitud es 2, ¿sí? Entonces, mi moda a que es igual. Límite inferior 15 más, ¿cuánto da? 5 dividido para 11 por 2. 5 dividido para 11 por 2. .90, ¿no? Entonces mi moda ha sido igual a 15.9. 15,9. ¿Ya? Esa ha sido mi moda, ¿no? 15,91. 15,91. Esa ha sido mi moda. ¿Ya?
Entonces, mire, con una sola tabla, perdón, ni siquiera con una tabla, mire, con una distribución de datos, con una simple distribución de 20 datos, nosotros generamos nuestra tabla, ¿sí? Hallamos el promedio, la desviación estándar, la varianza, hallamos lo que es la mediana, hallamos lo que es la moda, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a hallar lo que son los percentiles, deciles y cuartiles. Entonces, vamos a ver con el cálculo de los percentiles, deciles y cuartiles. Cálculo de los percentiles. Tiene usted en la página en la página 109. Cuartiles, percentiles y deciles. Ya, cálculo de los cuartiles, percentiles y deciles. Cálculo de los cuartiles, coma, percentiles y deciles. Esto usted vio en noveno, ¿sí? Porque esto prácticamente yo vi con los, estoy viendo incluso con los chicos de noveno, ya acabé de ver yo cálculo de percentiles, deciles y cuartiles, así que esto es un repaso para usted, ¿sí? Este es un repaso para usted. Esto se vio ya en noveno, entonces vamos a repasar esta parte de aquí ahorita con ustedes. ¿Ya? Cálculo. Cuartiles, percentiles y deciles. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Perfecto. Entonces. Dos puntos. A ver. Vamos a hacer algo fácil y rápido esta parte de aquí para el cálculo de ellos. Prácticamente todos, sea percentil, decil o cuartil, van a tener casi la misma fórmula. ¿Por qué digo casi? Porque lo único que va a variar va a ser un denominador, nada más. Lo único que va a variar va a ser un denominador. El resto prácticamente va a ser lo mismo. ¿Sí? Los cuartiles, vamos a señalarles con la letra Q. Y solo vamos a tener 3 cuartiles. El cuartil 1, punto y coma, el cuartil 2, punto y coma, el cuartil 3. ¿Sí? ¿Por qué no hallo el cuartil 4? ¿Sí? Porque la división que nosotros vamos a hacer es a mi total de datos le voy a dividir en 4 partes. ¿Sí? Yo puedo tener la división 1, ojo. Si yo tengo, por ejemplo, tras una línea, por ejemplo, para que podamos mirar por qué no hallo el cuartil 4. Porque usted me va a decir, profe, pero usted me dice que son 4. Cuartiles habla de 4. A ver. Ya, digamos que estos son mis datos, ¿ya? Listo. Entonces, yo voy a tachar, voy a sacar las divisiones, mire. Una división, la primera división estaría aquí, el cuartil 1. ¿Ya? El cuartil 1 estaría aquí, mire. Tiene una posición, el cuartil 1. El cuartil 2 tiene otra posición. ¿Ya? El cuartil 2 tiene otra posición, mire. Cuartil 2. El cuartil 3 tiene otra posición. Pero el cuartil 4, ¿qué pasa? ¿Qué llega a pasar con el cuartil 4? Tendría la posición del último dato. No es necesario calcular.
¿Para qué calculo el último dato si ese dato lo tengo? El último dato, ¿cuál sería en mi distribución de aquí? 22. ¿Para qué calculo si ya tengo el dato? ¿Sí? Entonces, por eso solo voy a calcular 3 cuartiles. Es decir, los cuartiles dividen a mi distribución de datos en 4 partes iguales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallo o cuál es la fórmula para hallar los cuartiles? ¿Ya? Y de la fórmula de los cuartiles vamos a pasar o vamos a pongámosle esta de acá, es mejor, más fácil. Esta de aquí necesito. Y de la fórmula de los cuartiles nosotros vamos a distribuir las otras. ¿Ya? Y mire, la fórmula de los cuartiles es parecida a la fórmula de la mediana. Mire, va a cambiar lo siguiente nada más. Q sub 1, Q sub n, pongámoslo así. La medida de un cuartil es igual al límite inferior que multiplica a K por n sobre 4 y nada más. Kn sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre F por A. Nada más. No varía en nada. ¿Sí? Lo único que cambié de la mediana era N sobre 2 y aquí es K por N sobre 4. Esto es para calcular cualquier cuartil. Q sub N, el cuartil que yo quiera calcular. ¿Ya? Cualquier cuartil. Ahora, vamos a ver entonces, lo que necesito es solo hallar la posición. Lo único que necesito es solo hallar la posición, ¿sí? Para hallar cuál va a ser mi límite inferior, cuál va a ser mi frecuencia absoluta, cuál va a ser mi frecuencia anterior, ¿sí? Entonces, para hallar la posición, lo que yo voy a necesitar es solo esta parte de aquí, ¿sí? El K sub Kn sobre 4, ¿ya? Esto es lo importante. Este valor de aquí es el que me indica la posición. ¿Sí? Ese valor de ahí es el que me indica la posición. ¿Sí? ¿En dónde me voy a ubicar? Ese valor de ahí es el que me indica la posición, dónde me voy a ubicar. ¿Sí? Ojo, n yo conozco que es el número de datos. 4 es un valor. Pero el único dato que va a cambiar es el valor de k. ¿Sí? El único dato que voy a cambiar es el valor de k. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer K? K va a valer dependiendo del cuartil que yo vaya a encontrar. Si yo quiero hallar el cuartil 1, K va a valer 1. Si yo quiero hallar el cuartil 2, K va a tener de valor 2. Si yo quiero hallar el cuartil 3, K va a tener de valor 3. ¿Sí? Entonces, el valor de K va a depender del cuartil que yo quiera hallar. Si yo quiero hallar el cuartil 1, K vale 1. Si yo quiero hallar el cuartil 2, K vale 2. Y si yo quiero hallar el cuartil 3, K vale 3. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí voy a utilizar la misma tabla. Voy a poner esto abajo. Mire, con la misma tabla, aunque no, sí me alcanza. No, no me va a alcanzar. Vamos más abajo. La misma tabla voy a utilizar. La misma tabla en esta parte. ¿Ya? Con la misma tabla de arriba, ¿ya? Lo que voy a hallar ahora yo es el cuartil 2, por ejemplo, ¿ya? Mi objetivo es hallar el cuartil 2. Voy a hallar el cuartil 2. Control C. Control V. Q sub 2 voy a hallar el cuartil 2. Listo. Entonces, vamos primero con la posición. Es decir, vamos con esta parte de aquí.
Ya vamos con la posición. Kn sobre 4. ¿Ya? Para este caso, ¿cuánto va a valer K? Si quiero hallar el cuartil 2, ¿cuánto va a valer K? Dos que multiplica a n que vale ¿cuánto? 20 sobre 4. ¿Ya? Igual. 2 por 20, 40 sobre 4, 10. Listo. Entonces, ojo. En las frecuencias, ojo, nuevamente igualito, mire. En la frecuencia acumulada, voy a buscar el primer valor mayor a 10. Nuevamente estoy en esta posición de aquí. Y aquí están todos mis datos. ¿Sí? Lo importante es la posición. Ubico la posición 10 y está en esta posición de aquí, en la frecuencia acumulada. El mayor valor de 10, el primer valor mayor de 10. 4, 13. Aquí está mi frecuencia, aquí está, perdón, mi fila que voy a utilizar. Y aquí están todos mis datos. Nuevamente, solo es cuestión de copiar los datos. Control C. Control V. Límite inferior, ¿cuánto sería? 15. Kn sobre 4 ya calculamos y esto me dio 10. Frecuencia absoluta anterior. Frecuencia acumulada anterior, perdón. Frecuencia acumulada anterior, 4. Frecuencia, frecuencia absoluta, 9. Y la amplitud, que vale 4. ¿Ya? Por 4. ¿Ya? ¿Cuánto le da este valor de Q sub 2? ¿Cuánto le da ese valor de Q sub 2? Le daría 15 más 6 para 9 por 4. 2.6, ¿no es cierto? A ver, veamos. 6 dividido para 9. Ahí la amplitud es 2, que busco, porque pongo 4. Amplitud es 2. 1.3. 1.3. Y esto me da como respuesta 16.3. ¿Ya? Ahora, quiero que usted mire algo. ¿Cuánto le salió la mediana? Vamos a ver cuánto nos salió la mediana. 16,333. ¿Cuánto me salió el cuartil 2? 16,333. ¿Por qué sale lo mismo? Porque la mediana es el punto medio. El cuartil 2 es justamente el punto medio de mi distribución. ¿Sí? El cuartil 2 es justamente el punto medio de mi distribución. Así que la mediana y el cuartil 2 obligadamente van a coincidir. El percentil 50 también va a coincidir. Y el percentil 5 también va a coincidir. De hecho, el percentil 50, el percentil 5 y el cuartil 2 van a ser el mismo valor de la mediana.
¿Sí? Vamos a hallar entonces ahora nosotros el cuartil 3, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hallar el cuartil 3. Voy a copiar todo esto porque prácticamente es casi todo. Control C. Control V. ¿Ya? Vamos a hallar el cuartil 3 ahora. Cuartil 3. Kn sobre 4. Ahora, acá va a valer 3. 3 por 20 sobre 4. 3 por 20. Dividido para 4 me da 15. ¿Ya? Voy a mi tabla. Voy a ver el primer valor mayor a 15. ¿Cuál es mi primer valor mayor a 15? En cambio, ahora tengo que es este de aquí. ¿Ya? Mi primer valor mayor a 15. Listo. Entonces, voy aquí con mis datos. ¿Qué datos necesito? Límite inferior, que vale ¿cuánto ahora? 17. Kn sobre 4. Perdón, aquí. Estaba todavía control Z. Aquí sería 17. Dejémosle así. 17. Kn sobre 4 ahora vale 15. Menos la frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. Ahora, ¿cuál es? 13. Menos 13. Por la frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta ahora es 3. Sobre la frecuencia absoluta que ahora es 3. Y mi amplitud que sigue siendo 2. Por mi amplitud que sigue siendo 2. Resuelvo y me quedaría 17. Listo. 15 menos 13, 2. 2 dividido para 3 igual. Y esto por 2 me da 1.33 igual. ¿Ya? Entonces mi respuesta sería 18.33. ¿Sí? Ese es mi cuartil 2. Preguntas, por favor, para el cálculo de los cuartiles. ¿Sí? Y si quiero hallo el cuartil 3, perdón, es aquí, para el cálculo del cuartil 3. ¿Ya? Cuartil 3. ¿Ya? Esto es en cuanto a lo que tiene que ver con el cálculo de los cuartiles. ¿Sí? Vamos ahora con el cálculo de los percentiles. ¿Ya? Cálculo de los percentiles. Voy a copiar prácticamente la misma fórmula. Control C. Ahora voy a ver el cálculo de los percentiles. Cálculo de percentiles. Cuartiles. Percentiles. ¿Ya? Vamos con los percentiles. Dos puntos. ¿Ya? En el caso de los percentiles, yo tengo el percentil 1, percentil 2, percentil 3, puntos suspensivos y llego hasta el percentil 99. ¿Ya? Porque hay 99 divisiones que puedo hacer en mis datos. ¿Sí? La fórmula de los percentiles. La fórmula de los percentiles no cambia mucho. Voy a utilizar la misma de los cuartiles. Percentil sub n es igual límite inferior
KN, lo único que va a cambiar aquí es que ya no va a ser 4 divisiones, sino ¿cuántas divisiones? 100 divisiones. Y es exactamente lo mismo. Lo mismo que el cálculo de un cuartil. La misma fórmula. Percentil es igual a límite inferior, KN sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Y aquí puedo hallar 99 tipos de percentiles. Verá que esto ya vimos el año anterior. Control C. Control V. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el percentil. Control. Vamos a calcular el percentil. Control C, control V. Vamos a calcular el percentil 75, ¿ya? No, calculemos el percentil 32, ya. Calculemos el percentil 32. Listo. Yo quiero calcular el percentil 32. Entonces, vamos con lo siguiente, ¿ya? La posición es lo que me interesa. La posición, es decir, K sub N, K por N sobre 100. Eso es lo que me interesa ahorita. Control C. ¿Ya? Control V. KN sobre 100. ¿Ya? Igual. ¿Cuánto vale K para este caso? 32. K para este caso vale 32 por N, que en este caso vale 20, y dividido para 100. ¿Ya? Esto me da como dato, como respuesta igual. 32 por 20 dividido para 100. 32 por 20 dividido para 100. 6,4. ¿Ya? La posición me da de 6,4. 6,4. ¿Ya? Voy a mi frecuencia acumulada y voy a ver el primer valor mayor a 6,4. ¿Cuál es el primer valor mayor a 6,4? 13. Listo. Entonces, aquí señalo nuevamente. Señalo nuevamente. Y aquí voy a ubicar todos mis datos. Listo. Percentil 32. Control C. Control V. Ya. Listo. Límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 15. Más. Este dato ya conozco, que es 6,4. Menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería 4, sobre mi frecuencia absoluta, que es 9, y por mi amplitud, que es 2. ¿Ya? Límite inferior, que es 15. Y voy a hacer la operación que se encuentra aquí. Esta parte de aquí. Listo. 6,4 menos 4. 2,4, ¿no es cierto? 2,4. Dividido para 9, 0,26. Y esto por 2 me da 0,53. 0,53. ¿Sí? Entonces, mi percentil 32 ha sido 15,53.
53. ¿Ya? Recordando cómo sacar los percentiles. Nuevamente, el percentil puede ser cualquiera. Yo puedo sacar el percentil, cualquier número hasta el 99. Percentil 80, percentil 51, percentil 73. Cualquier percentil puedo sacar. ¿Sí? Cualquier percentil puedo sacar. Y por último, para el cálculo de los deciles, ¿sí? Para el cálculo de los deciles, más abajito de una vez. Este archivo va a estar subido igual en la plataforma, no por si acaso. Para el cálculo de los deciles, ya para el cálculo de los deciles, yo voy a tener aquí en cambio decil. Yo voy a tener en cambio el decil 1, coma, decil 2, coma, decil 3, coma, puntos suspensivos, decil 9. ¿Sí? Decil 9. Y la fórmula, ¿qué es lo único que va a variar? La fórmula, lo único que va a variar es decil sub n, kn sobre 10. Es todo lo que varía la fórmula. ¿Sí? Kn sobre 10. Eso es todo lo que varía la fórmula. ¿Ya? La primera era sobre 4 para los cuartiles. Para los percentiles sobre 100 y para los deciles sobre 10. ¿Sí? Y un ejemplo de un decil, copiémosle nuevamente esta parte de aquí. Control C para terminar ya la hora. Queda 2 minutos y algo. Control V. ¿Sí? Cálculo de los deciles. Entonces, ¿sí? Voy a hallar el decil 6. Va a ser el cálculo del... Voy a hallar el cálculo del decil 6. ¿Ya? Del decil 6. Listo. Entonces, necesito la parte del K, la posición, control C. ¿Ya? Control V. Igual. K en este caso, ¿cuánto va a valer? 6 por 20. 120. Y dividido para 10. 12. Ya, perfecto, gracias. 12. Ya, muy bien. Aquí tendría 6 por 20. Y esto dividido para 10. Me da como respuesta igual 12. Listo, voy a prever el primer valor mayor a 12. Nuevamente estoy aquí en este mismo punto. Voy a haber puesto el decil 8 mejor. Vamos al decil 8 mejor ya, para que no nos dé el mismo. Decil 8. Aquí tendríamos 8 por 20 dividido para 10. 16. Ya, perfecto. 16. El que nos da es justo este de aquí. 16. ¿Ya? Justo el de aquí. Entonces, voy a quitar toda esta parte de aquí. Tengo menos de un minuto. Pero aquí tendríamos, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y nos quedaría así. Voy a tomarles la foto de la asistencia antes de que se me acabe. Si se nos acaba, no nos reconectamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tengo todos mis datos, reemplazo los datos y solo tengo que resolver, ¿no? ¿Sí? Y solo voy a reemplazar. ¿Cuánto vale mi límite inferior?